Europa se está viendo envuelta en un grave problema, en un gran problema que no sabe cómo afrontar y está probando diferentes métodos para ver cómo salir adelante. Y ese problema se llama inmigración, un problema que viene arrastrando desde hace varios años, desde hace décadas, digamos, pero en estos tiempos se está viendo un gran desborde de inmigración que está llegando a Europa. Si estás viendo la posibilidad de emigrar a Europa, tenés que saber esto, tenés que saber este tipo de problemáticas para que no cometas errores y para que estés bien informado. Durante décadas, la Unión Europea ha tenido cierta suavidad, por decirlo de alguna manera, con respecto a las políticas de inmigración, ya sea por los gobiernos socialistas de algunos miembros de dicha unión, pero ahora todo está cambiando. Desde ya hace muchos meses que toda la Unión Europea en su conjunto están tratando de pactar una serie de reformas para atacar de lleno a lo que es la inmigración. Países como Italia, Grecia y España, que históricamente han cargado con todo el peso de lo que es la inmigración. Y vamos a explicar por qué. Bueno, son países que están en el sur de Europa, son los países más accesibles para los inmigrantes, que llegan mediante pequeñas embarcaciones, como es el caso de la gran mayoría, que va desde el norte de África hacia estos países, son a los primeros países que llegan. Estos países han celebrado este acuerdo que se habló en el Parlamento Europeo, han celebrado este acuerdo. Pero claro, son los principales afectados, como no van a estar de acuerdo en estas reformas, que son las siguientes. Reforma del sistema de asilo de la Unión Europea. El primer punto es la investigación más rápida de las llegadas irregulares. El segundo punto es la creación de centros de detención fronterizos. El tercer punto es la deportación acelerada de solicitantes rechazados. Y por último tenemos la distribución de los solicitantes entre los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que van a distribuir, por ejemplo, llegan muchos inmigrantes de una sola vez, llegan, por ejemplo, a estos países que te dije, como España, Italia y Grecia, y los pueden redistribuir en otros miembros de la Unión Europea. Esto no es obligatorio, en este pacto esto no es obligatorio, lo cual quiere decir que si algún miembro de la Unión Europea no quiere recibir inmigrantes, nadie quiere recibir inmigrantes, ¿qué va a pasar? Van a tener que colaborar de manera económica o con ayuda humanitaria para sostener a los inmigrantes en estos otros países donde han llegado, que siempre van a ser lo mismo, ¿no? Los más perjudicados van a ser siempre lo mismo. ¿Quiénes son? Los países que están en el sur de Europa, los países más cerca de África, los países como Italia, España y Grecia. Esos son los principales damnificados. Ahora, ¿qué consecuencia trae este pacto, este tratado de la Unión Europea? Bueno, principalmente que va a haber muchas más restricciones para todo el que quiera ingresar ilegalmente a Europa. Eso es clarísimo. Se van a encontrar con una normativa más dura, más estricta y restrictiva. Ahora, con estas ideas, con estas medidas, ¿qué creen ustedes? ¿Que van a dejar de llegar inmigrantes ilegales a Europa? Yo creo que no. Van a seguir habiendo inmigrantes como hubo siempre, solo que ahora está un poco más concentrado, hay un flujo mucho más grande de lo que era normalmente el ingreso de inmigrantes a Europa. Ahora como que hay diferentes motivos, ya sea cual sea, donde todos están emigrando a Europa en masa. En mi opinión, yo creo que no va a ser un gran cambio porque estén estas medidas, va a dejar de venir gente ilegal, sino que por lo menos es un comienzo para por lo menos darle un poco de importancia al tema, porque ahora se están viendo realmente desbordados y no es lo que era antes, que hacían política con los inmigrantes. Ahora se está volviendo un tema muy serio y tienen que empezar a tratarlo porque hicieron oídos sordos mucho tiempo y ahora es el momento. Y ahora con toda esta inmigración masiva se están desesperando porque la economía de los países y más de los países receptores, los que más reciben inmigrantes, no les da la economía, no es tan grande como para recibir a tantos inmigrantes como se le dé la gana.
que vengan todos y bueno, los podemos mantener a todos. No les da la economía, ¿no? A estos países como Italia, España, Grecia, no les da la economía para mantener a tantos inmigrantes que llegan de una, porque les tenés que dar alojamiento, tenés que dar viviendas sociales, les tenés que dar salud pública, les tenés que dar, todo lo que es educación, porque vienen con hijos o tienen hijos, les tenés que dar educación. Es un combo enorme que parece que no, pero en millones de personas es un gasto incalculable. Y por eso ahora le están dando bolilla a esto. Pero bueno, cuando muchos lo decían hace muchos años no le daban bolilla y bueno, ahora se ven como sorprendidos. Se dio así por un montón de factores y hay que atender. Como ha dicho Meloni en reiteradas oportunidades, y esto se lo ha dicho al presidente de Francia, por ejemplo, que es un país que es colonialista, por supuesto, y tiene bajo su dominio a 14 naciones de África. Entonces, ¿qué dijo Meloni? Dijo básicamente que la solución de los africanos no es traernos a todos los africanos a Europa, sino que la solución está en liberar a los africanos de los europeos. Esto es justamente por el poder che ejerce Francia sobre estas naciones in Africa. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. Un dato no menor es que en el año 2023 1 millón de personas pidieron asilo en la Unión Europea. Y claro, no todos pudieron acceder al asilo, sino que fueron reubicados en otros países y también deportados. Ahora, también hay que decir que la inmigración es un gran negocio. Hay muchos que ganan mucho dinero con esto de la inmigración. Con esto te llevo a Europa. Hay diferentes niveles, ¿no? Y si estamos hablando de los recontra ilegales, que son principalmente son de países africanos, muchos de ellos vienen a través pagan para venir, pagan para cruzar el mar desde África hacia Italia, le pagan a los llamados traficantes, son traficantes porque trafican gente, trafican personas, te garantizan que te van a llevar a suelo europeo y ahí vas a poder vivir tranquilamente y vas a obtener los beneficios de Europa que Europa otorga. Y bueno, cobran miles de euros por persona para cruzarte hacia Europa. Esto es un gran negocio, es muy masivo también por eso, ¿no? Reclutan gente, le cobran y los pasan a Europa. Porque cabe aclarar que el asilo no lo podés pedir en el país de origen tuyo, llamás por teléfono y pedís asilo. No. Vos tenés que tocar suelo europeo y ahí recién va a pedir asilo y bueno, por supuesto tiene todo un proceso. Tenés que calificar para obtener el asilo, para que te reciban. Y es por eso que se complica todo. Hablando de Italia, uno de los casos más emblemáticos y complicados que tuvo Italia fue en el año 23, donde miles de personas inmigrantes ilegales llegaban en barcos pequeños, muy precarios, en barcas muy precarias, llegaban a la isla de Lampedusa, una isla muy pequeña italiana que está muy cerca de África y esto permite la llegada rápida de los inmigrantes ilegales en pequeñas embarcaciones. Esta isla, como te digo, es muy pequeña y tiene solamente 6.000 habitantes. Imagínate lo que fue en el año 2023, donde duplicaron la población los inmigrantes ilegales que llegaban en barcos. Imagínate la gente que vive ahí cómo estaba, ¿no? Bueno, particularmente, ¿qué está haciendo Italia con respecto a la inmigración masiva? Bueno, Italia tiene un modelo, el modelo Meloni, le dicen porque lo inventó Meloni, es un proyecto que presentó Meloni, que consiste en un acuerdo entre Italia y Albania, que es un acuerdo por 5 años donde los inmigrantes que llegan a Italia los envía a un centro que han construido, gran complejo para mantener a los inmigrantes allá en Albania, un gran complejo donde los alojan ahí, los mantienen ahí y hacen las investigaciones pertinentes, bueno, todo lo que dure el proceso, ¿no? Para saber si los devuelven a sus lugares de origen o pueden aplicar al asilo y pueden ingresar a lo que es la Unión Europea, en este caso en Italia. En estos complejos, en Albania, podrán recibir hasta 3.000 inmigrantes por mes. Esto, por supuesto, está a modo de prueba, lo está implementando primeramente Italia con el gobierno de Meloni y ya Italia ha enviado un puñado de inmigrantes a Albania.
pero por una orden judicial los volvieron a traer a Italia. Es decir, un juez dictaminó que no pueden ser devueltos a sus países de origen por temas de seguridad. Entonces acá es donde empieza a chocar el gobierno de Meloni con la justicia. Y bueno, ¿y va a traer problemas? Sí, va a traer problemas porque hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo con esto. Hay gente que dice, no, tenemos que recibir a todos los inmigrantes y todo bien. Pero está el otro lado que piensa un poco y dice, sí, recibimos a todos los inmigrantes, ¿qué hacemos con nuestros ciudadanos, con la gente que está legal, con los que son de acá, con los que emigraron legalmente? Porque hay gente que emigra legalmente también, no es todo ilegal. Para muchos este plan de Meloni, plan que ideó Meloni, puede ser muy polémico. Para otros puede ser el comienzo de cómo tratar a la inmigración, de cómo controlar la inmigración ilegal a la Unión Europea. Tal es el caso de Países Bajos, que también está pensando en implementar lo mismo que está haciendo Italia, pero en vez, Italia lo hace con Albania y Países Bajos lo haría con Uganda, mandaría a los inmigrantes que lleguen a su territorio a Uganda, mientras tanto se realice el proceso que te digo de si los devuelven a sus países de origen o ingresan a Países Bajos. Entonces tenemos que preguntarnos si Europa es lo mismo de antes, Europa es la que era antes. Lo dejo a tu criterio. ¿Qué genera esto? ¿Qué genera la llegada masiva de inmigrantes? ¿Es un capricho del gobierno? ¿Es un capricho de Europa que quiera endurecer las fronteras, que quiera realmente estudiar cada caso particular y ver si le permiten el ingreso al país o lo deportan a su país de origen? Bueno, en mi opinión yo creo que hay que hacer esto, hay que tener un cierto control, si no da todo lo mismo, vamos a cualquier lado, hacemos lo que queremos y no pasa nada. Yo creo que cada país, y este es el principal problema, porque el problema ¿cuál es? El problema es que genera mucho gasto monetario. No se puede llenar un país de inmigrantes y todos lo mantenemos. Ya demasiado tiene cada país. Cada país tiene sus aportantes, como en cualquier parte del mundo tiene sus aportantes. Y tiene la gente que aporta y la gente que no aporta. Bueno, puede ser el caso de jubilados y muchos casos donde hay que mantener a la población. En este caso llegan masivamente inmigrantes y se ven desbordados. Y el gasto es enorme. Es un gasto que no pueden afrontar, y más países, como te digo, países que no son los más ricos de Europa. Incluso Alemania, que es uno de los más grosos económicamente, uno de los más industrializados, uno de los más, el que manda a la Unión Europea, digamos, el que domina la Unión Europea económicamente. Bueno, ellos también están preocupados con el tema de la inmigración. No es un tema menor. Ya sé que me van a decir, bueno, hay muchos inmigrantes, hay que permitir. Bueno, no. Hay que tener un control, como te decía. Hay muchos tipos de inmigrantes. Yo soy un inmigrante, yo soy un argentino, yo soy un inmigrante que llegó a Italia, un inmigrante que hizo las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. Yo también soy un inmigrante. Yo estoy viviendo en Italia, no nací en Italia, nací en Argentina y me vine a vivir a Italia. Pero para eso tuve que gastarme bien, tuve que comprar, tuve que estudiar, tuve que aprender muchas cosas, no solo el idioma, sino cómo desenvolverme en el lugar. Si querés hacer las cosas bien, se pueden hacer las cosas bien, ¿no? A mí no me sobraba nada, no tenía mucha plata, pero decidí emigrar y decidí hacer las cosas bien. Algunos tendrán más posibilidades que otros tendrán menos posibilidades que otros, pero siempre hay una solución y siempre hay una opción para poder emigrar legalmente. Por eso mi recomendación es no te mandes ilegal a ningún lado, porque tarde o temprano te va a ir mal, vas a empezar mal directamente. Por ahí te puede ir bien más adelante, pero vas a empezar mal y las vas a pasar mal. Entonces mi recomendación es que hagan las cosas bien. Carajo, prepárense siempre que vayan, que quieran emigrar a un país, estudien bien ese país, estudien las leyes, estudien cómo desenvolverse ahí y les va a ir mucho mejor y no van a entrar en todo esto de los inmigrantes ilegales, porque es feo también, sí, claro que es feo que te traten como una cosa, pero bueno, no podés entrar así como si nada a un país y hacer lo que se te canta. Por eso es este video. Europa no es lo que era antes. Hay que entender que Europa cambió, que Europa está también en un momento de transición, esperemos que sea para bien, está en un momento de transición y bueno, están preocupadísimos con el tema inmigración. Espero que te haya gustado este video, si te gusta este tipo de contenido, dale un like,
compartilo con quien pueda llegar a interesarle. Si querés te puedes suscribir y no perderte ningún video. También puedes ver mis otros videos donde hablo de diferentes aristas sobre emigrar. Así que espero que nos veamos la próxima.